Jamás olvidaré el sonido de la lluvia golpeando el techo de lona azul de mi mototaxi aquella tarde de martes, un sonido constante y monótono que parecía marcar el ritmo de mi propia soledad. Porque ser mototaxista no es solo llevar gente de un lado a otro, es cargar con historias ajenas mientras uno siente que la propia vida se estanca en el mismo barro de las calles sin asfaltar. Yo llevaba años en esa rutina, despertando antes de que saliera el sol, revisando el aceite del motor, limpiando los espejos y saliendo a pelear cada moneda en un tráfico que no perdona, convencido de que el amor y la suerte eran lujos que no estaban destinados para un hombre que vivía con las manos manchadas de grasa y el olor a gasolina impregnado en la ropa. Pero el destino tiene formas curiosas de presentarse, y el mío apareció empapado, temblando de frío y con una bolsa de plástico cubriendo su cabello negro en la esquina del mercado central. Ella me hizo la señal para parar, con un gesto tímido, casi pidiendo perdón por molestar, y cuando frené la moto y ella subió, noté que no llevaba la arrogancia de otros pasajeros, sino un silencio pesado, una especie de tristeza antigua que se sentía incluso sin mirarla a la cara. Le pregunté a dónde la llevaba y ella me respondió con una voz suave, apenas un susurro que se perdía entre el ruido de los claxones, indicándome una dirección hacia los asentamientos humanos, allá donde la ciudad pierde su nombre y se convierte en olvido. Durante el viaje, la miré un par de veces por el espejo retrovisor y me impactó la profundidad de su mirada, unos ojos color miel que parecían estar siempre al borde del llanto o del miedo, aferrándose a su bolso desgastado como si ahí llevara el tesoro más grande del mundo. A su destino, frente a una casita precaria de madera y calaminas, la lluvia había amainado un poco, dejando ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba a mi infancia, y fue en ese momento, a la hora de pagar, cuando nuestra historia realmente comenzó. Ella sacó un puñado de monedas y un billete arrugado, y se quedó mirando el dinero con una confusión que me partió el alma, sus manos temblaban y sus ojos iban de mi rostro a su mano, buscando una respuesta que no encontraba. Me extendió un billete de 20 soles para un viaje que costaba 3, y cuando le dije que no tenía cambio, el pánico se apoderó de ella, y me confesó con la voz rota que no sabía cuál era el billete correcto, que los números se le mezclaban, que por favor no me enojara, que ella no quería engañarme. En ese instante, el mundo se detuvo para mí, no vi a una mujer ignorante como la hubiera juzgado la sociedad, vi a un ser humano vulnerable, herido por la falta de oportunidades, y sentí una necesidad imperiosa de protegerla, así que bajé de la moto, tomé suavemente las monedas exactas de su mano abierta y le dije que estaba bien, que no pasaba nada, que todos tenemos cosas que aprender. Ella me sonrió, una sonrisa tímida y avergonzada que iluminó la tarde gris, y me dijo que se llamaba Rosa. Desde ese día, mi mototaxi ya no fue solo un vehículo de trabajo, se convirtió en el carruaje donde yo esperaba verla cada tarde, inventando excusas para pasar por su calle, ofreciéndome a llevarla al mercado o a la posta médica, solo para tener esos minutos de conversación donde descubrí que, aunque Rosa no sabía leer letras, sabía leer el clima mirando las nubes. Sabía curar dolores de estómago con hierbas y sabía escuchar como nadie nunca me había escuchado en la vida. Sin embargo, el mundo es cruel con lo que no entiende, y pronto me di cuenta de las humillaciones que ella sufría a diario. La vi ser estafada por los vendedores del mercado que le cobraban de más aprovechándose de que ella no podía leer los precios en las pizarras. La vi bajar la cabeza cuando alguien le daba un papel y ella tenía que fingir que lo leía para no ser el centro de burlas. Me dolía en el pecho, un dolor físico y rabioso, cada vez que alguien la trataba como si valiera menos, y fue esa rabia mezclada con un amor que ya no me cabía en el cuerpo lo que me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida. Una tarde, en lugar de llevarla a su casa, desvié la ruta hacia un parque tranquilo, saqué un cuaderno y un lápiz que había comprado con mis ahorros del día, y se los puse en las manos. Ella me miró asustada, diciéndome que ya era muy vieja para eso, que su cabeza era dura, que sus padres la habían sacado de la escuela para trabajar en la chacra y que las letras no eran para ella. Yo apagué el motor, me senté a su lado en el pasto y le tomé la mano, esa mano áspera por tanto lavar ropa ajena, y le prometí que yo sería su maestro, que no me importaba cuánto tiempo nos tomara, que si tenía que gastar la vida entera enseñándole la letra A, lo haría con gusto. Y así comenzaron nuestras tardes secretas,
bajo la sombra de un árbol, con el sol cayendo sobre nosotros mientras yo guiaba su mano sobre el papel, sintiendo su respiración cerca, viendo cómo mordía el labio inferior por el esfuerzo de trazar una línea recta. No fue fácil, hubo lágrimas de frustración, hubo días en que ella tiraba el lápiz y decía que no podía, que era una inútil, y yo tenía que abrazarla, calmar su llanto y recordarle que ella era la mujer más inteligente y valiente que yo conocía. Pero también hubo milagros, como el día en que logró escribir su nombre completo por primera vez, la emoción en su rostro fue tan grande que gritó de alegría y me abrazó tan fuerte que casi caemos al suelo, y en ese abrazo, sentí que yo también estaba aprendiendo que el amor no es solo besos y caricias, es paciencia, es construir al otro, es ser el soporte cuando el mundo se derrumba. Pero nuestra felicidad no era bien vista por todos, y el golpe más duro vino de mi propia sangre. Cuando mi madre se enteró de que estaba enamorado de Rosa, el cielo se vino abajo en mi casa, recuerdo los gritos, las palabras hirientes, mi madre diciéndome que estaba loco, que cómo iba a meter a una analfabeta a la familia, que esa mujer iba a ser mi ruina, que qué clase de futuro iba a tener con alguien que no podía ni ayudar a mis hijos con la tarea. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos, pero en lugar de alejarme, me hicieron ver que Rosa era lo único real y puro que tenía. Me enfrenté a mi madre, le dije que prefería 1000 veces a una mujer que no sabía leer libros pero que tenía un corazón de oro, a una que tuviera todos los títulos del mundo pero estuviera vacía por dentro. Me fui de casa con lo poco que tenía, decidido a luchar por nosotros, durmiendo en el sofá de un amigo, trabajando el doble de horas en la mototaxi, con el cuerpo agotado pero el alma llena de esperanza. El tiempo pasó y Rosa fue avanzando, lenta pero segura, devorando sílaba tras sílaba, palabra tras palabra, y yo veía cómo su postura cambiaba, cómo levantaba la cabeza al caminar, cómo ya no permitía que nadie la engañara en el mercado porque ahora ella misma leía los precios y reclamaba lo justo. Pero la prueba de fuego llegó un día inesperado, cuando recibió una carta del banco sobre una supuesta deuda de su difunto padre que querían cobrarle embargándole su casita. Antes, Rosa se hubiera derrumbado llorando, hubiera firmado cualquier papel que le pusieran enfrente por miedo y hubiera perdido todo. Pero ese día, me esperó con la carta en la mano, y juntos, sentados en mi mototaxi, ella leyó en voz alta, despacio, tropezando con algunas palabras difíciles pero entendiendo el sentido, era una estafa, un documento falso que unos abogados inescrupulosos estaban enviando a gente humilde para asustarlos. Fuimos a la comisaría, y fue ella, mi Rosa, quien habló con el oficial, quien leyó la denuncia y quien firmó con su nombre y apellido, con una caligrafía redonda y firme, defendiendo su hogar y su dignidad. Al salir de ahí, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo gracias por darme mi voz, y yo supe que ya no podía esperar más. Ahorré centavo a centavo, dejé de comer en la calle, trabajé turnos de madrugada llevando borrachos y mercancía, todo para comprar un anillo sencillo, de plata, pero cargado de todo mi amor. La pedida de mano no fue en un restaurante de lujo, fue ahí mismo, en mi mototaxi, nuestro pequeño refugio azul. Adorné el vehículo con flores de papel y globos, y la llevé al lugar donde nos conocimos bajo la lluvia. Le entregué una carta que yo mismo había escrito, pidiéndole que la leyera en voz alta. Ella tomó el papel, sus manos ya no temblaban de miedo sino de emoción, y con su voz clara leyó: Rosa, me enseñaste a ver el mundo con el corazón, ahora quiero que caminemos juntos el resto de la vida. ¿Te quieres casar con este simple mototaxista? Cuando levantó la vista y me dijo que sí, sentí que había ganado la lotería de la vida. La boda fue sencilla, en una pequeña capilla del barrio, pero para mí fue la boda real más grandiosa de la historia. Mis compañeros mototaxistas hicieron una caravana, sonando las bocinas, llenando la calle de ruido y alegría. Mi madre, que al principio se negó a ir, apareció en el último momento, y al ver a Rosa vestida de blanco, radiante, leyendo sus propios votos matrimoniales con seguridad y amor, no pudo contener las lágrimas y terminó pidiéndole perdón. Ese día, frente al altar, entendí que el verdadero analfabetismo no es no saber leer o escribir, el verdadero analfabetismo es no saber amar, es no tener empatía, es juzgar a los demás sin conocer sus luchas. Hoy, años después, Rosa ya terminó la secundaria y está estudiando enfermería, y yo sigo manejando mi moto, pero ahora con el pecho inflado de orgullo.
A veces, cuando llego cansado por la noche, la encuentro estudiando en la mesa de la cocina, rodeada de libros, y me detengo en el marco de la puerta solo para admirarla, pensando en lo lejos que hemos llegado desde aquella tarde de lluvia. Ella levanta la mirada, me sonríe y me lee un párrafo de lo que está estudiando, y para mí, esa es la música más hermosa del universo. Nuestra historia no es de cuentos de hadas, es una historia de barro, de esfuerzo, de letras aprendidas con lágrimas y de un amor que nació en 3 ruedas y nos llevó al cielo. Y si alguien me preguntara qué cambiaría de mi vida, le diría que nada, absolutamente nada, porque cada bache en el camino, cada moneda contada, cada letra enseñada, me llevó a ella, la mujer que no sabía leer, pero que escribió la historia de amor más bonita en mi corazón.